Video 14 o abolición 14. La abolición del Viejo Testamento de los judíos. Ya el Viejo Testamento es difunto hace casi 2000 años. Ya el Viejo Testamento es difunto hace casi 2000 años. Podemos constatar claramente que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no son compatibles en nada, absolutamente en nada. El Nuevo Testamento es el inverso del Antiguo y también su oponente. Repetimos, el Nuevo Testamento es inverso del Antiguo y también su oponente. Ahora, vamos a seguir hablando acerca del entierro del Antiguo Testamento hace casi 2000 años, el cual fue confirmado por el Señor después de su resurrección usando estas palabras, o las palabras siguientes. Les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, según Lucas capítulo 24, versículo 44. El verbo cumplir tiene como sinónimo los siguientes verbos: ejecutar, llevar a cabo, concluir, acabar, terminar, completar, finalizar, etc. Párese aquí por un par de minutos para que desglosemos un poco lo que el Señor acaba de decir en el versículo 44 de Lucas 24. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En realidad, Cristo quiso anunciar a los discípulos lo siguientes: todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, los ejecuté, los llevé a cabo, acabé con ellos, terminé con ellos, los finalicé. Por lo tanto, no me busqué más en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque no me encuentro más en ellos. Concluí en todos que me concernían. Concluí con todos que me concernían. Si me buscan donde no estoy, es idolatría. Si siguen buscándome donde dije que no estoy, es blasfemia contra mí. Es rebeldía. Es oponerse a mí. Está fuera de mí. O todavía no he llegado al territorio espiritual de esta persona, que me estaría orando, sirviendo, alabando, adorando en vano. Cualquier campaña que sea su naturaleza o ayuno que se base en el Antiguo Testamento, Cristo lo declara blasfemia, insulto, carnal y anticristiano. El Antiguo Testamento está compuesto por estos tres factores: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Estos tres representan el Antiguo Testamento. Nuestro Señor hace casi 2000 años dijo: acabé, terminé, llevé a cabo, concluí, eliminé, finalicé con todos los que hablaron de mí en el Antiguo Testamento. Cualquier que busque una justificación económica, social, moral, de consolación y de salvación en los salmos, que sea Salmo 150, 91, 51, y en los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Malaquías, Daniel o Jeremías, etc., y la ley de Moisés como diezmo, las primicias, el séptimo día, sábado, etc., dice el Señor: esta persona está bajo de la condenación o maldición. Esta persona no conoce a Cristo todavía. Para esta persona, Cristo no ha muerto ni resucitado todavía.
Estas palabras no son palabras mías de William Tyre, sino de Pablo, el apóstol que Cristo mismo envió hacia los judíos y gentiles para abrirles sus ojos, para que pasen del poder de Satanás a Dios y de las tinieblas a la luz. Hechos 26, versículos 17 y 18. Este cargo espiritual convirtió a Pablo como el representante espiritual mundial de Cristo. Según el contenido de este cargo mundial, espiritualmente hablando, nadie en el planeta Tierra puede conocer a Cristo sino o fuera de las enseñanzas, o sin o fuera de las enseñanzas de Pablo. Sin las enseñanzas de Pablo no hay Cristo. Según el contenido de la misión de Pablo, de parte del mismo Señor. Pablo se lo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que pierden está encubierto. Pablo, siendo portador de la luz de Cristo al mundo acerca del Antiguo Testamento, dice los siguientes en 2 Corintios 3, versículos 6 a 16. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí cualquier niño en Cristo puede entender lo que Pablo quiere decir, que el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, es totalmente diferente que el primer pacto, que era el Antiguo Testamento, lo cual era puramente de muerte, porque sus letras escritas en piedras mataron a la gente. Mientras el nuevo pacto es puramente vida, porque el Espíritu vivifica. Por causa del diezmo y las primicias y el sábado que están en el Antiguo Testamento, si Pablo estuviera presente en el día de hoy, por causa de esta declaración, los adventistas pentecostales evangélicos o las asambleas religiosas de hoy hubieran quemado vivo a Pablo. Pablo sigue denunciando el Antiguo Testamento como los siguientes. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pablo no necesita ni intérprete, un traductor para un niño de Cristo entender eso. Él dice que el ministerio de Moisés era de muerte. El Antiguo Testamento era de muerte. Todos que estaban o supuestamente están bajo del Antiguo Testamento están bajo la bandera de la muerte, lo cual había de ser abolido por la sangre de Cristo en la cruz. Pablo dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Repito, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio espiritual o de Cristo es mucho más superior que el ministerio de Moisés, o al ministerio de Moisés, lo cual era un testamento temporal superior al ministerio de Moisés, ¿ok? También Pablo lo cataloga como ministerio de condenación. Es decir, que todos los que estaban bajo el Antiguo Testamento estaban bajo de condenación. Pablo dice en el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ya está abolido el Antiguo Testamento. Abolir quiere decir derogar, abrogar, eliminar, revocar, anular, cancelar, cesar, suprimir, retirar, quitar. Todos estos verbos pertenecen al Antiguo Testamento según el apóstol Pablo. Pablo sigue anunciando la desaparición del Antiguo Testamento. Pero el entendimiento de ellos, los judíos, se embotó en votar hacer algo menos activo
u eficacia. Es embotar. Embotar significa hacer algo menos activo o eficacia. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda a los judíos el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo no puede ser más claro de ahí. Los judíos que sigan leyendo, practicando el antiguo pacto, tienen un velo espiritual o de ceguera espiritual sobre su rostro. En Cristo el velo es quitado. Mencioné la nación judía porque el Antiguo Testamento era de ellos, no de nosotros, los paganos o gentiles. Nosotros, los gentiles, no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Pablo dice, cualquier que haga lectura en él o que saque mensaje con la intención de traer salvación al mundo, este supuesto predicador evangelista no es cristiano. Cristo no ha llegado al territorio espiritual de esta persona todavía. Pablo concluyó diciendo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Segunda de Corintios 3, de 6 a 16. Regresamos.